Bien, quiero una vez más darle la cordial bienvenida a nuestros dos invitados de la tarde de hoy, licenciado José Abo, presidente de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, y al licenciado Abdiel Santiago, secretario ejecutivo del Fondo de Ahorro de Panamá. Y para poner en contexto a la audiencia que nos escucha, creo que debemos iniciar explicando cómo nace la idea de crear el Fondo de Ahorro de Panamá y sobre todo sus objetivos. Empiezo con cualquiera de los dos que quiera iniciar con esta introducción para poner en contexto el tema. Bienvenidos a ambos. Sí, claro. Bueno, me voy a tomar la palabra para elaborar un poquito de dónde surge lo que es hoy día el Fondo de Ahorro de Panamá. Para los años de la década de los 90 se hablaba, pues, era del fondo fiduciario. Y todo inicia pues básicamente con la creación de ese fondo fiduciario. No obstante, o sea, la idea de tener eso en Panamá, de tener un fondo fiduciario, el objetivo siempre fue y sigue siendo poder preservar los ahorros del Estado panameño. En aquel entonces, el hecho de que se crea este fondo fiduciario marcó el primer paso, pero eso vino a través de lo que era en su época, Edna, quizás te acuerdes, del Consenso de Washington, en donde después de la década perdida de los años 80, el Fondo Monetario se puso bastante, digamos, terco, pero para bien de los países latinoamericanos, de poder volver a tomar el paso hacia un crecimiento económico para ayudar a la región. Entonces, dentro de ese periodo, tarde o temprano le iba a tocar a Panamá tener que adscribirse a lo que era el Consenso de Washington, y efectivamente eso comienza ya cuando se empieza a hablar de la privatización de empresas públicas. Y hoy día, pues, ya saben cuáles son, ¿no? Quebran Wireless, Liberty, hay varias empresas que, pues, eventualmente las de energía fueron privatizadas. Y de ahí ya, entonces, poco a poco iba tomando paso, y llega el momento donde el Fondo Monetario dice a Panamá, bueno, ahora te toca a ti. Pero la idea es crear este fondo de ahorro de una manera que esté bien blindado para evitar que el día de mañana no vayan a faltar los ahorros que se requiere tener en un fondo soberano, en el caso ahora con el Fondo de Ahorro de Panamá. Y de ahí entonces, pues, el fondo ha ido evolucionando. Nosotros arrancamos, fue en 2012, estamos con el 2023, es un fondo que se maneja de una manera sumamente profesional, sumamente transparente, bajo el aval, la ayuda y la colaboración en sus inicios del Banco Mundial. Hoy día ya el Fondo de Ahorro de Panamá cuenta con profesionales, siendo uno de los casos, el caso de Abdiel, que es el secretario ejecutivo, pero también ya tenemos un equipo de análisis muy profesional, sobre todo para tratar estos temas que para algunos puede ser un poquito complejo, porque los tecnicismos que nosotros aplicamos como practicantes de los mercados financieros, no es cualquiera que los puede entender de la noche a la mañana. Entonces, para eso lo bueno es que tenemos un equipo muy adaptado y de conocimiento hacia los mercados, y obviamente eso ha ayudado a que el fondo ha podido lograr los retornos positivos que, pues, al haberse terminado el 2023 han sido bastante buenos, ¿no? Satisfactorios. Entonces, eso es básicamente la idea. Vale, sí, y que entiendo, y por eso quise iniciar para poner en contexto de la audiencia cómo nació esto, y que entiendo que a través de la Ley 38 en el 2012 se crea esto con la idea y el objetivo, pues, de administrar bien los fondos estatales, por la concepción que hay de que, pues, el Estado no es un buen o es un mal administrador de bienes y servicios en la economía. Siendo eso así, sería interesante también explicar estos fondos, cómo se establecieron las reglas para la utilización de los mismos, licenciado Santiago, licenciado Abo, sobre todo que entiendo yo que uno de los objetivos de utilización y que se pueden tocar los mismos es exclusivamente ante catástrofe o recesión profunda. Recordemos que vivimos un momento de pandemia en donde obviamente pues nos vimos en la necesidad de ver
de apoyar en temas de vacunas, etcétera. Quizás eso la gente lo desconoce. Pudiéramos ahondar en esa explicación, sobre todo saber cuánto tenemos hoy día. Hay una noticia positiva que ustedes nos van a compartir, pero antes de llegar a esa noticia positiva, ¿cómo se utilizan estos fondos? ¿Quién da la autorización? ¿Cuál es el celo profesional de quienes están protegiendo esos fondos de ahorros panameños para los efectos de ser bien utilizados, al momento incluso de tener un audito y ustedes rendir cuenta de los mismos? Si quieres, muchas gracias, Edna y Ricardo, por la invitación y tenernos aquí con sus radioescuchas. Voy a recalcar un poco, y yo creo que lo describiste de una forma correcta, Edna, en términos de por qué nace el fondo. Entonces voy a recalcar un poco de lo que dijo el directorado, y la razón por la cual se crea el Fondo de Ahorro de Panamá no es tan solo para proteger o guardar estos activos que vienen de una serie de privatizaciones, sino también para que estos fondos estén disponibles en caso de esas mismas dos cosas que mencionaste, que es desastre natural o desaceleración económica. Entonces, ese es básicamente el mandato que nosotros tenemos, la Junta Directiva, el equipo ejecutivo. Hay que recalcar que también, o aclarar que nos apoya el Banco Nacional en términos de fiduciario, como un fiduciario. Al final del día, la Junta Directiva reporta al Ministro de Economía y Finanzas. Y la idea de este ahorro, que a su vez también es una inversión, es invertir estos fondos de una forma prudente, basándonos en la Ley 38, que es básicamente lo que crea el fondo. Pero aparte de eso hay otros documentos, como es la reglamentación de la misma ley, y también existen estas directrices de inversión que las emite el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces eso es básicamente como las instrucciones generales de cómo se debe invertir el fondo. Y nosotros entonces tomamos, la Junta Directiva, el equipo, tomamos esas directrices y diseñamos lo que nosotros le llamamos las políticas de inversión, que ya entran mucho más específico en cómo, en base a esos parámetros, cómo invertimos. Y diría que el fondo invierte con el parámetro de asegurarse que este fondo exista a perpetuidad. Por ende, es un fondo a largo plazo y es un fondo que se debe ser, sus resultados, ¿no?, se deben de ver también a largo plazo, no necesariamente por año, porque si recordamos el año 2022 no fue un año muy bueno, el año 2023 fue, entiendo que las cifras se reportaron en una publicación, nosotros no hemos reportado las cifras todavía, pero sí se asemeja a lo que sí estamos viendo en los resultados del fondo, y el 2023 obviamente fue un año nuevo. Pero sí es importante mencionar de que el fondo, uno está ahí para nosotros, la Junta Directiva, el equipo ejecutivo está ahí para proteger los activos, invertirlos de una manera prudente, invertirlos de una forma a largo plazo, y obviamente lo que también mencionaste es la transparencia, ¿no? Nosotros nos auditan trimestralmente por una firma internacional de auditoría, en este caso es KPMG, esto es del dominio público, y yo creo que eso es algo importante porque nosotros podemos publicar todo lo que queremos publicar, pero al final del día hay un ente independiente que revisa lo que estamos publicando y que le da el confort a ustedes en la prensa, al público y obviamente al gobierno. Así que lo dejo ahí, pero no sé si el directorado quiere añadir algo. Sí, sobre todo en el tema de las estrategias de la inversión que habla el licenciado Santiago, yo creo que es importante explicarle a la comunidad cómo se dan esas estrategias para invertir, porque en la inversión pues es un valor agregado para que esos fondos crezcan, ciertamente, ¿no? Y sobre todo ese porcentaje que el Fondo de Ahorro Panameño representa para el PIB de nuestra nación.
Sí, yo creo que, lo preguntaste y se me pasó mencionarlo, pero el fondo es ahora mismo aproximadamente 1.4, un poquito más de 1.4 billones de dólares, o sea, 1.400 millones de dólares. Esto hay que verlo en contexto, porque ese es el valor al día de hoy, por decir así. Eh, Nosotros a través de los 10 años de existencia hemos contribuido al gobierno aproximadamente 235 millones. Eso es básicamente dinero que ha salido del fondo y ha entrado a las arcas. Encima de esos 235 millones hay unos 105 millones que, como lo mencionaste, fueron dineros que se utilizaron para ayudar al gobierno a amortiguar el golpe financiero sobre la respuesta ante la pandemia del COVID. Y esto es importante porque si yo lo pusiera, o sea, lo pondría de una frase, este fondo se diseñó y funcionó de la forma que exactamente se diseñó, que fue para contribuir. Si este dinero hubiera estado en otros lugares, quién sabe, ¿no? Pero porque estaba invertido en mercados internacionales, no está sujeto a los vaivenes del mercado local en Panamá, se pudo conseguir este dinero. En ese caso, en el 2020, puedo decir que sí, nosotros básicamente emitimos una contribución al gobierno de aproximadamente 105 millones de dólares. Tuvimos también un poquito de suerte, porque el mercado en ese entonces también nos apoyó y básicamente recuperamos casi todos esos 105 millones de dólares ese año. Y por eso digo que el fondo funcionó exactamente como se diseñó, porque uno, teníamos la liquidez porque no estaba invertido en el mercado local, así que la pudimos conseguir. Dos, ayudó al gobierno de turno, para el gobierno actual, para poder contrarrestar el golpe financiero. Y tres, yo creo que también vale la pena decir que la forma que se invirtió de una forma diversificada, y podemos entrar más en detalle sobre eso, también funcionó. Así que no todos los años ha funcionado en términos de los retornos de una forma satisfactoria. Hay años buenos, hay años malos, pero nuevamente yo creo que sí es importante recalcar la importancia. Ese 1.4 billones, calculo yo que es aproximadamente un 2.5, quizás un poquito menos de la economía local, así que no es mucho, pero tampoco es poquita plata, ¿no? Claro. Adelante, licenciado. Yo quería agregar sobre lo que ha dicho Abdiel. Yo creo que también es importante que la gente entienda que este fondo de ahorro de Panamá es un fondo que invierte en los mercados, y uno siempre que invierte en mercados espera obtener rentabilidades altas para poder decir que mira, wow, me ha subido el patrimonio 10, 20, 30%. El problema ahí es que el fondo, la naturaleza del fondo no es buscar rendimientos altos, porque obviamente, como muchos saben, mientras más alto es el rendimiento que se te está ofreciendo, más riesgo estás asumiendo. Y obviamente la junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá siempre vela no para tener altos rendimientos, sino para tener suficiente liquidez para, en caso tal, como bien dijo Abdiel, tengamos la capacidad de poder proveer de manera inmediata, y como fue en la época de la pandemia, necesidades de urgencia que, tal como dicta la ley, uno debe cumplir. Entonces yo creo que es muy importante que la gente entienda que, por ejemplo, el rendimiento, Abdiel me puede corregir, pero el rendimiento aproximado del fondo es de 1,5%, 2%. Pero eso es fabuloso para nosotros, porque si estás con rendimientos tan bajos, eso implica que tiene una liquidez bastante alta. Y eso da una tranquilidad también, pues, a la gente, a los panameños, de que tienen un fondo que tiene la liquidez que pudiera el día de mañana, como ya se hizo en la época de la pandemia, ayudar básicamente de la noche a la mañana al país en situaciones como emergencias, como la emergencia que vivimos, ¿no? En aquel entonces. Sí, un tema que quería aclarar, bueno, el rendimiento, si lo miramos 5 años hacia atrás, es de aproximadamente 3 a 4% anual. Eso es importante porque lo que tratamos de hacer es generar un retorno un poco por encima de la inflación. Creo que la inflación ha estado
anualizada en los últimos 5 años alrededor de ese monto y un poquito menos. Así que yo creo que eso es un objetivo. A mí me gusta hacer a veces un poquito práctico para poder explicar. El tema de la liquidez, a veces no sabemos qué exactamente es eso. La liquidez es importantísima para este fondo porque la liquidez es qué tan rápido tú vendes un activo sin que impacte su valor. Entonces, si regresamos al ejemplo del 2020, el COVID, cuando nosotros tuvimos que básicamente liquidar activos para generar esos 105 millones de dólares, lo que le puedo decir es que eso se hizo en menos de 2 semanas. Y eso es importante porque uno es un monto grande, pero también es porque el valor de nuestros activos no cambió, no fue difícil para nosotros ir a los mercados financieros globales para poder generar ese efectivo. Y es por eso que a veces se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué el fondo no invierte dentro de Panamá? Yo creo que es una pregunta muy válida. Claro. Y yo creo que eso quizás es algo que se debería explorar. No es mi decisión, no es decisión de la Junta Directiva necesariamente. Se podría evaluar, pero eso hay que sopesarlo a la misma vez con el tema de la liquidez. Porque si tienes muchos de tus activos amarrados en el mercado local, en Panamá, que es un mercado relativamente pequeño, entonces es muy difícil, en caso de esa emergencia, que uno no sabe cuándo va a venir, será muy difícil liquidar, vender acciones o vender bonos o vender otra clase de activos que estemos invertidos de una forma rápida para poder generar los recursos que quizás necesitamos en ese momento. Ahora, hay una ventaja. En Panamá, afortunadamente, pues no tenemos tantas catástrofes como en otros países, como México, por ejemplo, ¿no? Donde entiendo existe también este fondo de ahorro. Y, pues bueno, nos tocó una pandemia que, enhorabuena, había este fondo para respaldar, como dice usted, con 105 millones al Estado. Sin embargo, tenemos una noticia alentadora que ustedes vienen a compartir y es que las utilidades los resultados son positivos en el año 2023. Quisiera saber estos resultados positivos en qué se traducen, primero que todo, y también siendo que se utilizó esos 105 millones de dólares que entiendo se han podido recuperar, ¿cuándo se espera o cuáles son las expectativas para este año 2024? Y usted hace una anotación interesante de la posibilidad de invertir a lo interno. ¿Qué se necesitaría para cambiar esa estrategia dentro de los objetivos que tiene o lo que se trazó en la Ley 38 del 2012? Asumo yo que hacer cambios o modificaciones a la Ley 38, ¿cierto? Y explorar la posibilidad, qué tan positivo es esa inversión a nivel local. Podría comenzar yo con quizás esa última pregunta. La inversión local, muchos fondos soberanos y tenemos creo que también la buena noticia que Panamá es uno de los pocos países que cuenta con un fondo soberano, por lo menos un fondo soberano que está estructurado desde su punto de vista de gobierno corporativo de una forma sólida, una junta directiva independiente, por ejemplo. Somos uno de los pocos, pero muchos otros fondos soberanos, especialmente el Medio Oriente, países nórdicos, toman un porcentaje de sus activos y lo invierten localmente. Tienes razón, se requeriría un cambio a la ley, eso sería número uno, pero más que un cambio a la ley, sería cuál sería el propósito de invertir dentro de Panamá. Uno de los propósitos, para utilizarlo como ejemplo, es, bueno, quizás existen industrias dentro del país que requieren de un desarrollo, entonces el fondo soberano invierte un porcentaje, eso atrae capital quizás de otros fondos soberanos también para generar quizás o fomentar una industria en particular. Ese sería un ejemplo, ¿no? De cómo yo, por lo menos, el director tendría otras opiniones, cómo yo visualizaría, ¿no?, una inversión dentro del país. Con la pregunta sobre los rendimientos, y nosotros no hemos reportado
tengo que decirlo oficialmente, las cifras, como mencioné, deben de ser auditadas preliminarmente para poder nosotros reportarlas. Sin embargo, sí puedo corroborar la noticia que salió ayer, que los números son muy similares. El fondo ha generado aproximadamente en lo que va del en el 2023, aproximadamente 9.7%. Ese número es antes de costos. Ese número es importante explicar, uno que no ha sido auditado, pero si ese es el número, lo que nosotros esperamos, ese retorno, ese rendimiento, es que siempre sea por encima de un comparador referencial, porque no es solamente el número en absoluto. El 9.7% es positivo y es un número positivo y es positivo también, pero se tiene que comparar con un comparador referencial, básicamente una inversión pasiva, ¿no? Que si tú no inviertes como invertiste, ¿qué hubieras hecho con el dinero? Entonces, en el caso de nosotros utilizamos un comparador referencial que contiene básicamente tres componentes, que es un porcentaje de acciones, un porcentaje de bonos y un porcentaje en efectivo genérico. Y ese portafolio ficticio genera un retorno. Entonces, ese retorno, nosotros siempre queremos que el retorno del propio fondo sea por encima de ese comparador referencial o el portafolio ficticio, por decir así. En este caso, este portafolio para el 2023 generó alrededor de 8.8%, o sea que si lo comparamos con el 9.7% es casi un punto porcentual por encima del comparador ficticio, que eso también es importante mencionarlo. Rápidamente, ¿qué funcionó en el 2023 en términos de la inversión? Bueno, nosotros nos apoyaron los mercados, eso hay que decirlo, pero a la misma vez nosotros tomamos una decisión táctica que se traduce a corto plazo y una decisión estratégica que se traduce a largo plazo. La táctica que fue a corto plazo fue que nosotros reducimos el porcentaje de nuestra concentración en acciones, porque la veíamos apropiadamente evaluadas en el mercado, y a la vez los activos líquidos, los activos de efectivo estaban rindiendo un porcentaje muy altos para el riesgo que eso generaba. Entonces, sabía o tenía lógica reducir acciones que tienden a ser más volátiles, más riesgosas, reducir eso y mover ese dinero para la parte que es más segura y que estaba generando un retorno también muy alto. Así que esa fue una decisión táctica que tomamos al principio del año. Y la otra decisión estratégica, que es parte de nuestro plan estratégico, fue de invertir en una nueva clase de activos que en este caso se conocen como bonos de alto rendimiento, que son básicamente bonos por debajo de grado de inversión. No fue un gran porcentaje de la inversión, fue alrededor del 5% del fondo, pero eso también nos ayudó con los réditos que dimos. Pero al final del día, en realidad, todos los activos funcionaron, ¿no? Como dice el dicho, una marea que sube, también sube a todos los botes. Entonces, nosotros nos beneficiamos del movimiento del mercado total en todas las clases de activos que nosotros invertimos, que son diversas. Nosotros invertimos en mercados públicos como acciones, bonos, efectivos, y en mercados privados, que son capital privado, específicamente capital accionario privado y capital de deuda privada. Así que es quizás un poco confuso, puedo aclarar sí. Cualquier punto, pero no sé si tenía algo que importante saber cómo la inflación ha podido afectar este fondo de ahorro panameño y sobre todo de cara a este año entrante. Las estrategias que ustedes se han planteado, siempre hay espacio para mejorar. Estamos hablando de 10 años, de la creación de una ley de 10 años, y uno sobre la marcha va viendo qué cosas deben ser fortalecidas y por supuesto mejoradas para obtener mejores réditos dentro de este fondo de ahorro panameño. Sí, y sí tengo que
recordarle a la audiencia el tema del largo plazo. Este es un fondo a largo plazo. Para nosotros, la Junta Directiva, largo plazo se traduce en 10 años, de 8 a 10 años. Y aunque, o sea, tengo que decir, los resultados de 2023 más probables van a ser uno de los mejores en la historia del fondo de forma anual, y obviamente estamos contentos con eso, pero el fondo no se puede ver solamente de un año a un año, se tiene que ver a lo largo del tiempo, porque van a haber otros años que no van a funcionar. Entonces, para nosotros, contrarrestar ese tema de no estar haciendo las cosas a un año o a 6 meses o a un trimestre, nosotros creamos lo que se conoce un plan estratégico de inversión. Este plan estratégico de inversión básicamente mira 10 años hacia el futuro y trata de conseguir los mejores réditos al menor riesgo posible. O sea, no es solamente los mejores réditos, como mencionó el director Agua, claro que no estamos para generar el rédito o el retorno más alto que podamos tener, sino es generar el más alto bajo el menor riesgo posible. Entonces, eso, para lograr eso, nosotros creamos este plan de inversión, que es básicamente como, para poner una forma visual, es básicamente un pastel donde se divide por clase de activos, qué porcentaje va a ser efectivo, qué porcentaje va a ser acciones, qué porcentaje va a ser bonos y otras clases de activos. Entonces, esa división, cómo nosotros repartimos ese pastel, esa es básicamente la labor de la Junta Directiva, esa decisión a largo plazo. Lo revisamos todos los años, porque a veces el mercado se mueve de distintas formas. Volátil. Es volátil, las proporciones cambian, y si revisamos ese pastel, yo diría que ese es 80-85% del trabajo que nosotros hacemos, es revisar cómo nosotros repartimos ese pastel, en qué proporciones, y anualmente, y a veces un poquito más frecuente que anualmente, lo revisamos para asegurarnos que todavía está generando los réditos, el portafolio total, los réditos que esperamos, o si algo se ha movido en el mercado para poder entonces reposicionar. Entonces, sin entrar en más detalles, es básicamente como nosotros lo hacemos. Nosotros colaboramos bastante con el Banco Mundial en el aspecto técnico, y es más como una ayuda, un soporte para nosotros verificar con ellos y decir, mira, tengo estas proporciones, este por ciento en acciones, este por ciento en bonos, ¿qué tú opinas? Ellos tienen un equipo obviamente muy, muy capacitado, ¿qué tú opinas? ¿Cómo lo ves? A veces no concordamos en todo exactamente, pero sí es bueno tenerlos a ellos por su vasta experiencia y obviamente el confort que nos da tener una organización como esa, ¿no? Bien, le concedo el minuto que nos queda al licenciado Abo para las conclusiones finales. Bueno, rapidito, mirando hacia adelante, mirando ahora con una perspectiva hacia un nuevo año, yo creo que hay varias cosas que nosotros dentro del fondo y como junta directiva tenemos que estar pendientes, dicho sea de paso, al igual que todos los panameños, viendo lo que está sucediendo a nivel geopolítico, de manera global. Una situación que, sea como sea, va a repercutir sobre cada uno de nosotros, y esperemos que la situación obviamente se estabilice, pero en lo que viene pasando desde el primer día que las tropas rusas entraron a Ucrania, la situación obviamente se ha puesto bastante caótica. Y si lo vemos de una manera como que, pues, mira lo que está pasando, donde ahora se mete Irán, se mete Siria, se mete Yemen, se meten todos estos países del Medio Oriente, son países soberanos, ya eso sí te puede estar diciendo, hey, esto ya suena más a una tercera guerra global que un conflicto de territorios. Entonces, yo creo que esto también es para que nosotros mismos nos vayamos preparando, porque hay dos cosas que pueden pasar. Uno, se estabiliza la situación, perfecto, todo bien, pero lo otro también puede ser donde no se estabiliza la situación. El mundo se convierte en algo mucho más volátil, el mundo en que vivimos. Ya estamos viendo lo que pasa, lo que están pasando los barcos por el Mar Rojo, y es una situación bastante complicada. Entonces yo creo que
debemos ir preparándonos, debemos ir viendo para todo lo que vivimos, no solamente en Panamá, en la región, las consecuencias que eso puede traer si las cosas empeoran. Esperemos que no, esperemos que se mantenga todo estable, pero bueno, eso está fuera de nuestras manos. Pero no prepararse si es cometer un daño. Bien, quiero agradecerle al licenciado José Abo, presidente de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro Panameño, y al licenciado Biel Santiago, secretario ejecutivo del Fondo de Ahorro de Panamá, por pues explicarle a nuestra audiencia en qué consiste realmente el Fondo de Ahorro de Panamá y sobre todo ser portadores de la buena noticia de estos resultados positivos en el año 2023. Seguiremos aquí pasando revista. Cuando quieran, bienvenidos siempre para estas noticias positivas e importantes que debemos todos los ciudadanos panameños conocer. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias. Gracias.